Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí siempre les contamos lo que otros prefieren callar, y hoy venimos con un susurro que se volvió grito en cuestión de horas. Antes de continuar, tomen asiento, respiren hondo y prepárense. Lo que empezó como un comentario a puerta cerrada ahora incendia las redes y pone a dos nombres queridísimos del público justo en el centro del torbellino. Dicen que unas presuntas palabras de Elçin pronunciadas lejos de cámaras y micrófonos, sobre Baraduk, han desatado un terremoto de curiosidad, incertidumbre y teorías que crecen como espuma. Desde foros de fans hasta pasillos de productoras, la pregunta no se apaga: ¿qué se dijo realmente y por qué ahora? El rumor se propagó como suelen hacerlo estas historias. Primero un me contaron, luego un me lo dijeron de muy buena fuente, hasta que la cosa se transformó en titulares incendiarios. Las voces de los de adentro aseguran que Elçin, en conversaciones íntimas y lejos de los reflectores, habría abordado facetas de Bar que el gran público no conoce, pintando un retrato que va desde su manera de enfrentarse al trabajo hasta sus silencios entre toma y toma. ¿Se trata de simples observaciones profesionales? ¿O de verdades dichas con un peso que solo cargan los que vivieron la química y la fricción detrás del telón? Lo único claro es que en una industria que se alimenta de lo que no se ve, cada palabra puede convertirse en dinamita. Quienes juran haber estado presentes describen una charla que fluyó con esa mezcla peligrosa de sinceridad y cansancio. Que si Bar es metódico hasta el extremo, que si su concentración lo aísla de todo, que si su manera de proteger su vida privada raya en un muro difícil de escalar. No hablamos de acusaciones directas ni de declaraciones de guerra. Se trata, dicen, de matices, de subtextos, de esa clase de observaciones que pronunciadas en la mesa de un café donde uno se siente a salvo suenan normales, pero repetidas afuera, en un tono más alto, toman forma de revelación. ¿Hasta dónde es confidencia y desde dónde se vuelve exposición? Esa línea borrosa es el corazón del escándalo. Y aquí surge el misterio que a todos nos intriga. Elçin es precisamente la última persona que uno esperaría ver en titulares sensacionalistas levantando polvo. Ella ha construido su imagen sobre una elegancia de baja voz, esquivando polémicas y dejando que su trabajo hable. Por eso el eco de esas frases, supuestamente dichas al abrigo de la confianza, despierta otra pregunta que vibra en las redacciones: ¿qué fue la gota que rebalsó el vaso? ¿Se trata de una anécdota malinterpretada que creció sin control, o de la fuga inevitable de pensamientos que llevaban tiempo madurando en silencio? Lo cierto es que cuando quien no suele hablar decide hacerlo, aunque sea en un susurro, la industria entera se pone a escuchar. Mientras tanto, Baraduk mantiene ese mutismo que ya se ha convertido en su sello cuando la cosa se enrarece. Él, que ha aprendido a moverse en la delgada frontera entre lo público y lo íntimo, prefiere dejar que el ruido pase de largo, sin regalar titulares ni frases a medias que puedan cortarse y pegarse a gusto de cada lector. Ese silencio, lejos de apagar el fuego, lo alimenta. Las redes arden con análisis, con vídeos donde fans revisan viejas entrevistas buscando miradas, gestos, pausas que ahora cobran otro sentido. Algunos sostienen que todo se exagera. Otros, convencidos, repiten el viejo refrán de los corrillos: donde hay humo hay fuego. La clave, dicen los insiders, es el contexto. No hubo un set de televisión, ni alfombras rojas, ni ruedas de prensa. Hubo, en cambio, sobremesas cálidas, colegas de confianza, un clima de desahogo que solo aparece cuando uno cree que la puerta está cerrada y que nada va a salir más allá de ese círculo. Pero los círculos, en esta industria, no siempre son perfectos. Una palabra viaja, otra se confunde, una tercera se adorna. Así, aquellas descripciones sobre la ética de trabajo de Bar, sobre esas rutinas que rozan lo ritual, sobre la manera en que se blinda cuando siente que lo empujan a rendir cuentas de lo que no quiere mostrar, terminaron multiplicadas en 1000 versiones. Ninguna igual a la otra, todas suficientemente parecidas para mantener el rumor en alto. No hay por ahora un comunicado que ponga punto final. Ni falta que hace para que el tema reine en conversaciones y titulares. La comunidad de fans divide sus lealtades entre quienes piden paciencia y quienes exigen explicaciones. Los productores, dicen, están atentos. La química de una pareja en pantalla es oro puro, pero también es frágil cuando fuera de cámara el viento corta en otra dirección. Aún así, quienes conocen a ambos aseguran que su profesionalidad está fuera de duda, que si hay algo que los define es el rigor. Y es precisamente esa certeza la que vuelve la historia más jugosa.
Si todo es trabajo impecable, ¿por qué retumba tanto un comentario a media luz? En medio del estruendo apareció un detalle que pocos notaron, la repetición. Este no es el primer susurro de pasillo que sugiere tensiones, límites cruzados o límites reforzados. Antes hubo nada más que chispas, un día una risa que no llegó, otro una distancia en una foto, luego un aplauso tibio donde se esperaba ovación. Pequeñísimas luces que, vistas juntas, pueden parecer una constelación. La diferencia es que esta vez la chispa llegó con palabras. Y las palabras, por más suaves que sean, parecen bramar cuando encuentran un megáfono hecho de curiosidad pública. Los que analizan el showbiz desde dentro apuntan a una explicación más humana que conspirativa. No hubo un arrebato, dicen, sino el alivio de soltar pensamientos que venían haciéndose pesados. Con los años, con los rodajes, con la presión de sostener personajes que el público sueña como si vivieran fuera de la pantalla, se acumulan silencios. Y los silencios a veces se quiebran sin que nadie lo planee. En ese resquicio habría nacido el comentario de Elcín, no como ataque sino como respiración. El problema es que el eco no entiende de matices, lo amplifica todo por igual. Los titulares, por supuesto, no esperaron. Lo contó todo, no se guardó nada, explota lo que pasaba tras bambalinas. Palabras grandes para hechos pequeños, tal vez, pero en esta arena lo que manda es la fuerza con que galopan las historias. Las redacciones repasan archivos, rescatan viejos proyectos compartidos, rearman líneas del tiempo tratando de encajar gestos y silencios. Y sin embargo el núcleo continúa siendo el mismo. Una conversación privada, una filtración, y el regreso de esa pareja artística a las tapas con un brillo incómodo, a medio camino entre la nostalgia por lo que generaron juntos y el vértigo por lo que hoy se susurra. La imagen pública de Elcín pesa en la balanza. Ha sido por años ejemplo de sobriedad y foco, cuidadosa con sus palabras y generosa en lo que importa, el trabajo. Por eso el ruido actual se lee no como un capricho, sino como señal de que algo, por pequeño que sea, merecía salir a la superficie. ¿Resentimientos antiguos? ¿Fatiga? ¿O simplemente la necesidad legítima de poner límites y nombrar aquello que en los rodajes suele dejarse en el terreno de lo tácito? Nadie lo sabe con certeza y ahí reside paradójicamente el magnetismo del asunto. La falta de definiciones es el combustible perfecto para que cada quien arme su versión. Barr, mientras tanto, sigue firme en lo que mejor conoce, el trabajo silencioso. No le hemos escuchado una sílaba, ni falta le hace para que su nombre sea tendencia día tras día. Su círculo mantiene sigilo, sus cercanos insisten en que lo que se dice no cambia lo esencial, la entrega en cada proyecto, la disciplina que lo trajo hasta aquí, la determinación de no convertir su vida privada en mercancía. Es posible que esa barrera sea lo que algunos interpretan como frialdad. Es posible también que sea la forma que encontró para sobrevivir al torbellino. Entre esas lecturas, se cuece la intriga que mantiene el tema en alto. En los sets, el murmullo tiene otro tono. Se habla de cómo la ética de cada uno moldea la atmósfera, de cuánto pesa el cansancio acumulado, de cómo una escena intensa necesita confianza férrea entre partenaires. Los que han compartido cuadro con ellos repiten la misma melodía: profesionalismo absoluto, tiempos marcados, respeto por el proceso. Y sin embargo, ese mismo rigor puede pasar factura cuando el entorno empieza a exigir que la química se extienda más allá de la cámara. Si algo dejó claro esta historia es que la expectativa del público también escribe guiones invisibles, y nadie sale indemne de ese libreto. El boom de las últimas horas tiene algo de déjà vu. La industria ya conoce este ciclo, un rumor se filtra, las redes estallan, los análisis se multiplican, las conjeturas se acomodan como piezas de rompecabezas. Luego llega el silencio, ese espacio donde la emoción se enfría y las certezas encuentran lugar. La pregunta es si esta vez habrá un paso más, ¿veremos una declaración conjunta? ¿Un desmentido cuidadoso? ¿O nos quedaremos con esta incertidumbre que, admitámoslo, también fascina porque abre puertas a la imaginación? A veces una sola frase alcanza para poner a vibrar una semana entera. Mientras esperamos, vale recordar que todo lo que circula hasta ahora tiene el sello ambivalente del dicen que. No hubo conferencia, no hubo entrevista programada, no hubo micrófonos cerca. Hubo, al menos según las voces que hoy suben el volumen, una charla íntima en la que se describieron hábitos de trabajo, límites personales y la tensión inevitable entre lo que el público pide y lo que uno está dispuesto a dar.
Tal vez tan solo una postal humana que fuera del marco se vuelve escándalo. Pero una cosa es cierta, la atención está puesta sobre ellos, y cada movimiento, cada ausencia, cada gesto se lee como pista. Porque si el rumor se mantiene es por la sombra de verdad que la gente cree ver entre líneas. Hay quienes están convencidos de que esas palabras, ahora vueltas titulares, no son más que observaciones dichas sin mala intención. Otros, en cambio, interpretan que esconden viejas cuentas por saldar, heridas chicas que con el tiempo supieron disimularse tras sonrisas de premiación. Lo interesante es que ambas versiones pueden convivir en un terreno gris donde nadie miente del todo y nadie dice toda la verdad. De nuevo, ese es el espacio favorito del espectáculo, el casi, el quizás, el podría ser. Se ha hablado también de la presión invisible que genera la etiqueta de pareja perfecta de ficción. Esa corona pesa. Requiere una danza finísima entre la realidad y lo que el público quiere sostener como verdadero. Si algo rompió este rumor fue, quizás, la ilusión de que todo lo que brilla en pantalla puede trasladarse a la vida fuera de foco sin raspones. Y sin embargo, no faltan los que sostienen que de este vendaval puede surgir algo bueno. Una conversación más honesta sobre los límites en el trabajo, sobre la necesidad de preservar lo íntimo, sobre el derecho a no ser perfecto ni siquiera cuando todos te miran. Ahora un detalle que parece menor pero enciende la intriga, la historia, tal como llegó a nosotros, cambió de matiz varias veces en el camino. Lo que empezó como un apunte sobre la concentración de Bar fue sumando capas. Que si su obsesión por llegar antes que todos, que si su forma casi ritual de preparar una escena, que si su resistencia a las improvisaciones cuando siente que se trastoca el plan. Son pinceladas que para muchos describen a un actor serio, para otros, construyen la imagen de una muralla difícil de traspasar. En esa ambivalencia late el ruido de hoy. Los columnistas más veteranos, esos que ya vieron subir y caer a ídolos, coinciden en algo: lo impactante no es el contenido, sino la fuente. Que el Cine prudente y meticulosa haya dejado escapar esas frases, aunque sea en privado, cambia el ángulo con que se mira todo. Hoy todo son rumores, versiones, interpretaciones. No hay certezas, pero sí un mundo entero mirando. La industria se alimenta de estos paréntesis, y nosotros, desde Escándalos de Series Turcas, estaremos aquí para contarles si aparece una luz clara entre tanta niebla. Tal vez mañana, o tal vez la semana próxima, alguna voz oficial ponga equilibrio, o tal vez el tema se diluya con la llegada de una nueva primicia. Hasta entonces lo único seguro es que una frase, lanzada en el lugar y momento menos pensados, puede reescribir por algunos días la narrativa de dos nombres enormes. Y quizás, solo quizás, enseñarnos que detrás de los focos también habitan dudas, límites y verdades a media voz. Y ahora, cuando el eco sigue girando, volvemos al principio para entender por qué el presente vibra con tanta intensidad. Porque esta historia no llegó de golpe. Se amasó con tiempo, con pequeños indicios que hoy parecen preludio. Y porque en la memoria colectiva de quienes aman estas series, el vínculo entre Bar y el cine está hecho de escenas memorables que muchos quisieran creer eternas. De ahí que cualquier grieta, real o imaginada, se sienta más grande. Por eso, quizá, esta vez la curiosidad se volvió tormenta y la tormenta espectáculo. Así funciona este mundo. Los silencios hablan y nosotros, atentos, tratamos de escucharlos sin dejar de recordar que lo que se repite, a veces, solo es un reflejo distorsionado de una conversación que nunca fue pública.